Si quieres decir sí, solamente di sí. Y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. Mateo 5:37. Sí y no son palabras tan pequeñas pero tan poderosas que al pronunciarlas tienen la capacidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Cuando miro en retrospectiva, pienso cuántas situaciones en donde dije sí, en realidad quería decir no. A cuántas invitaciones dije que no por temor, cuando decir que sí me hubiera abierto un mundo distinto de posibilidades y nuevas oportunidades. Pero como ya bien sabemos, el hubiera no existe y el pasado no lo podemos cambiar. Sin embargo, podemos aprender. Y eso es lo que he hecho a través de los años. Algo que me ha gustado de crecer es justamente eso, aprender a decir sí y no de una manera más acertada. He procurado el autoconocimiento a través de Dios, entender quién soy en Él, qué es lo que Él espera de mí y cuáles son sus planes para mi vida. Esto ha sido una guía de direcciones hacia dónde quiero dirigir mi vida. Cuando era adolescente y durante una parte de mi juventud, reconozco que tuve muchos problemas con no poder decir que no. Tenía miedo de que me rechazaran o me dejaran de querer y por tal motivo decía sí a todo, solo por encajar, por sentirme aceptada o por agradar a los demás. De lo que no me daba cuenta es que cada vez que decía sí a algo o a alguien que estaba fuera de mis principios y convicciones, en realidad me estaba traicionando a mí misma, a quien yo era y a lo que quería para mi vida. Hoy, poco a poco, he ido entendiendo el poder y la importancia de estas dos palabras. Y es mi oración para ti y para mí que Dios nos dé sabiduría y discernimiento para saber cuándo y a quién decirle sí y valentía para poder decir no ante situaciones o personas que puedan dañarnos o alejarnos de Dios y del propósito que Él tiene para cada una de nosotras. Decir sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Sin duda, el mejor sí que he dicho en mi vida fue el recibir a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Es el sí más poderoso que han pronunciado mis labios y cambió mi vida para siempre. A diferencia de otras decisiones a las cuales he dicho sí y me he arrepentido después, aceptar a Cristo es un sí del cual nunca me arrepentiré. Lo cierto es que por cada sí que decimos, automáticamente estamos diciendo que no a algo más. Por cada sí importante, es necesario decir 1000 veces no. Cuando le decimos sí a Cristo, estamos diciendo no al pecado o a todo lo que nos aparta de Él. Decimos sí a cumplir su palabra, a servir en su obra, a cumplir sus sueños y a que se haga su voluntad en nuestras vidas. Al mismo tiempo, estamos diciendo no a nosotras mismas, a nuestras metas personales, a nuestra voluntad, al mundo con sus atractivos pero destructivos ofrecimientos y a todo lo que desagrada a Dios. Por lo general, en la vida cristiana vamos contracorriente de todas las ideologías del mundo, así que seguramente te encuentres diciendo que no a lo que la mayoría dice que sí y viceversa. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo en la vida es así. Con cada sí que decimos hay una renuncia de por medio. Cuando digo sí acepto en un altar, estoy renunciando a todos los demás hombres para mi vida. Cuando digo sí a hacer una dieta, estoy renunciando a comer algunos alimentos que no me ayudarán a cumplir mi objetivo. Cuando digo sí a una propuesta de trabajo, a vivir en una ciudad, a establecerme en una iglesia, a servir en un ministerio, hay un precio que pagar y hay cosas a las cuales renunciar. Por eso es tan importante que tengamos claro
qué es lo que Dios quiere para nosotras y qué queremos para nuestra vida. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Lo que estoy haciendo ahora me está acercando al propósito de Dios para mi vida o me aleja? Todas estas respuestas las encontramos en Jesús. Solo Él sabe lo que es mejor para nosotras. Lo que puede ser bueno para mí puede no serlo para ti y viceversa. Por eso yo no voy a tomar las mismas decisiones de vida que tú y tal vez tú no sigas los mismos pasos que yo, porque cada una tenemos distintos propósitos y eso está bien. Mientras más claridad tengamos en cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, más fácil podremos decir sí a entrar por esas puertas que Dios vaya abriendo delante de nosotras. Y ojo con esto, no porque algo sea bueno necesariamente tenemos que decir que sí, porque si no está dentro de la voluntad de Dios, aunque sea bueno, no lo será para nosotras. Por ejemplo, si piensas en iniciar una relación de pareja, no le dirás que sí a cualquier hombre solo por el hecho de que es cristiano. ¿Es bueno? Sí. ¿Es la persona idónea para ti? Habría que ver. Hay muchas otras cosas más a considerar al momento de tomar una decisión tan importante como lo es unirse a alguien de por vida. Decir sí a la voluntad de Dios. Si hay algo terrible que puede pasarnos en la vida, es estar haciendo algo bueno, pero que no es lo que Dios tenía para nosotras. Imagina que Jesús hubiera venido a la tierra a ayudar a los pobres, a hacer milagros, a liberar y a sanar gente, nada más, sin querer pasar por el sacrificio de la cruz. Todo eso era algo bueno. Sin embargo, el propósito de Jesús era morir por nosotros para darnos salvación. Jesús mismo tuvo que decir, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, Él dijo no a su propia voluntad, que no era necesariamente mala, pues Él quería evitar un sufrimiento. Pero más importante y más valioso es que Jesús dijo sí a la voluntad de Dios. Aunque eso representara un sufrimiento momentáneo, sabía que la gloria sería eterna. En el mismo modelo de oración de Jesús al Padre nos enseña, hágase tu voluntad. En otras palabras, en cada oración debemos decir sí a la voluntad de Dios, así como en el cielo, así se haga también aquí en la tierra y en mi vida. De la misma manera, aún estando en los caminos del Señor, es importante que tengamos sabiduría al momento de tomar decisiones y decir sí a lo que Él tenga para nosotras. Como dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que Dios tiene para nosotras son sí en Cristo Jesús. Decir no. Decir no significa, ante todo, decirse sí a uno mismo y proteger aquello que uno valora. William Ury. Me ha costado mucho aprender a decir no sin sentirme mal o culpable. Generalmente tenemos miedo a decir no para no vernos groseras o maleducadas, porque así se nos ha enseñado. Tenemos miedo a decir no porque queremos que nos quieran, queremos sentirnos amadas, aceptadas, pero nunca rechazadas. Queremos encajar en el grupo con el que estamos, estar en sintonía con la moda o las tendencias, aun si no van conmigo, con lo que creo o con lo que soy, pero por lo menos estoy siendo parte de algo. Si todo el mundo hace algo, ¿cómo voy a decir que yo no quiero hacerlo? Y por supuesto, también tenemos miedo a las consecuencias negativas de haber dicho que no. ¿Dejarán de quererme? ¿Me seguirán invitando? ¿Qué van a pensar o decir de mí? El no es necesario y es igual de importante que un sí. Mahatma Gandhi lo decía de esta manera: un no pronunciado desde la convicción más profunda es mejor que un sí pronunciado simplemente para agradar, o peor, para evitar problemas. Con el tiempo me he dado cuenta que decir no tiene nada que ver con que sea descortés, sino que es un límite sano para mi vida que define qué es lo que quiero y lo que no quiero para mí misma, para mi familia, para mi vida, para mi cuerpo, etc.
Debemos aprender a decir no sin enojo, sin odio y sin malos modales. Sí se puede, es 100% válido y es justo y necesario para nuestras vidas. A veces decir no es sinónimo de salud. Para tener más salud y más éxito, necesitamos decir más no ante determinados hechos o a cierto tipo de personas. Hechos que nos alejan de Dios, personas que nos lastiman o nos conducen por un camino equivocado. El sí y el no son solo palabras, sino límites y permisos que nos damos a nosotras mismas. Un primer y certero no muchas veces es el principio del camino que necesitamos recorrer para llegar a establecer vínculos interpersonales sanos y acuerdos exitosos, dice Bernardo Estamateas. Cuando no podemos decir que no, es porque no sabemos qué es lo que queremos en la vida o hacia dónde vamos, qué nos gusta y qué no, qué queremos para nosotras y qué no. Pero cuando tenemos clara nuestra identidad en Cristo, podemos decir qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que vamos a rechazar. Una buena base y un fundamento sólido para decir sí o no siempre será la palabra de Dios, por sobre nuestras mismas palabras y por sobre las palabras y designios de alguien más. No hay nada tan certero y tan confiable para nuestras vidas como la misma palabra de Dios. Aprender a decir no es algo que he tenido que practicar una y otra vez. Y aprender a recibir un no por parte de alguien más también es algo que he tenido que aprender a entender y a respetar, incluso si ese no viene de parte de Dios. A veces hacemos peticiones y elevamos oraciones a Dios de cosas que quisiéramos o nos gustaría recibir. A veces Dios nos responde con un sí, si es que esa petición de nuestro corazón está alineada a su voluntad y a sus planes para nuestra vida. En otras ocasiones, Dios nos responde, no por ahora, pero más adelante será un sí. Y muchas otras veces, Dios nos responde con un rotundo no. Y aun cuando este sea el caso, aprendamos a recibirlo, aunque de momento no podamos entender el porqué. Dios es soberano y es omnisciente. Él sabe lo que es mejor para nosotras. Piensa que cuando Dios te dice que no a algo, es porque seguramente tiene algo mejor para ti. Recuerda que cuando Dios dice no, al mismo tiempo nos está diciendo sí. Sí a protegernos, sí a cuidar nuestro corazón, sí a fortalecernos, sí a hacernos crecer y a todo lo que nos hace bien. Así que en este momento mi oración es que Dios nos dé la sabiduría para decir que sí a todo lo que proviene de Él, valentía para decir no a lo que nos aleja de Él y sus propósitos, y convicción para mantenernos firmes en nuestras decisiones y las palabras que pronunciamos. Como dice la Biblia en Mateo 5:37, si quieres decir sí, solamente di sí, y si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga de más viene del maligno. En otras palabras, que tu sí sea sí y tu no sea no. De esta manera seremos personas confiables que cumplen a su palabra y personas congruentes que hacen lo que dicen. La gente se destaca y se le respeta cuando sabe qué hacer, sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta y se mantiene firme en sus convicciones, tienen palabra y cumplen lo que prometen. Así que seamos fieles a nosotras mismas y a nuestras palabras, pero sobre todo, seamos fieles a Dios y a su palabra.